Estas berenjenas no solo me quedaron deliciosas, sino que también son fáciles de preparar. Además, te revelo el secreto de la verdadera salsa a la boloñesa. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar haciendo la salsa desde cero, la salsa a la boloñesa. Cabe destacar que esta salsa realmente se llama ragù a la siciliana porque es una salsa del sur de Italia. Los tres ingredientes principales que voy a usar para esta receta es una cebolla grande. Yo voy a usar una cebolla morada, si tienes blanca puedes usar una blanca. 2 ramas de apio y una zanahoria grande. Todos estos tres ingredientes deben de estar cortados bien, pero bien pequeño. Para empezar a sofreír estos tres ingredientes voy a necesitar aceite de oliva, virgen extra o extra virgen. Y para el sabor, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra con 2 ramitas de laurel. También voy a necesitar un licuado de tomates justo como este. Aquí tengo 6 tomates grandes que tienen que estar bien, pero bien rojitos, así para que estén bien jugosos, con una taza de agua. Esto está completamente crudo y por supuesto que nuestro protagonista, que es carne molida, carne de res. Ya no voy a hablar más, así que vámonos a cocinar. Voy a agregar el aceite en mi olla, una cantidad generosa. Voy a agregar la cebolla, voy a agregar el apio y voy a agregar la zanahoria. Voy a mezclar todo esto y lo voy a dejar unos minutos apenas para que esto empiece a soltar sabores y olores. Recuerda no saltarte el video para que no te pierdas ningún detalle de esta receta. Voy a agregar la carne, agrégala de esta manera porque si no se te van a hacer bolitas de carne si la agregas como toda de una vez. Y vamos a empezar a mezclar todo. Solamente con estos primeros ingredientes ya empieza a oler divino. Esta primera cocción es importante para que empiece a agarrar muy bien los sabores. Ahora la voy a tapar y la voy a dejar aquí unos 5 minutos. Ahora quiero que notes cómo ha cambiado de color la carne. Ahora es como un poco pálida y ha soltado su propia agua. Esa agua no la vamos a dejar que se seque porque la vamos a necesitar para que todos los sabores se intensifiquen. Vente conmigo. Uy, uy, uy. Es que tú no te puedes perder este video y tienes que quedarte hasta el final. En este momento le vamos a agregar nuestros tomates licuados. De una vez yo le voy a agregar las 2 hojitas de laurel y le voy a agregar la pizca de sal y la pizca de pimienta. Bajo el fuego a medio bajo y voy a mover todo esto. La idea es que la carne molida esté así y no esté empelotada, o sea que no se hagan como bolitas de carne. Ustedes no saben el olor que tiene. Voy a dejar cocinando la carne por unos 35 a 40 minutos a fuego medio bajo. La idea es que esto se empiece a espesar y que se haga un consomé de sabores allá adentro. Así que pasados los 35 minutos lo vamos a revisar y vamos a ver qué tal. No te puedes perder ningún detalle porque con esta salsa vamos a hacer una receta que la haces en tu casa y todo el mundo va a quedar enamorado. Ahora vamos por la segunda parte de la receta y es convertir esta hermosa berenjena en unas lonjas gratinadas. La berenjena tiene 20 gramos de caloría por cada 100 gramos. Le voy a cortar así, pero poquito, un pedacito de... Porque esto lo voy a colocar encima de una fuente, entonces al colocarla no necesito que se ruede y ahí va a quedar perfecto. ¿Qué voy a hacer con mis berenjenas? Una vez que las corté, la voy a sumergir en agua con bastante sal. Agarra la fuente que tengas, yo estoy usando esta que es bastante grande y le voy a agregar bastante sal. Esto con el fin de que se le salga el amargor que tiene o que siempre suele tener la berenjena. Voy a picar una más y aquí las vamos a dejar unos 5 minutos. La berenjena tiene bastante contenido de agua. Esto hace en mi cuerpo que me mantenga saciada durante más tiempo. Y es un ingrediente súper versátil para cocinar. Lo puedes hacer como tips para alguna fiesta, lo puedes hacer al horno como lo vamos a hacer en este video y también lo puedes hacer en guiso. Si quieres saber cómo hacerla en guiso, te tengo este video que es perfecto para ti, para que también aproveches este ingrediente que a veces no sabemos qué hacer con él. Vamos a echarle un ojo a nuestra carne que yo estoy segura que ya está lista. Y esta carne está lista, han pasado 45 minutos de cocción, así que yo la voy a apagar y voy a dejar que repose con tapa. Voy a precalentar el horno y lo voy a colocar a 200 grados con calor arriba y abajo. Voy a preparar mis bandejas colocándole papel para horno, le voy a colocar en la base un poco de aceite de oliva, voy a colocar mis láminas de berenjena, voy a terminar con más aceite de oliva por encima y lo voy a llevar al horno que ya está precalentado a 200 grados por unos 20 minutos.
Pasado 20 minutos, ahora le voy a colocar, las voy a sacar primero y le voy a colocar la primera capa de nuestra salsa a la boloñesa y por encima queso para gratinar. Se devuelven al horno unos 15 minutos más a fuego fuerte con calor arriba y abajo. Nuestras berenjenas están fuera del horno y mira esa belleza. Y si yo pudiese explicarte el sabor que tiene este, bueno, no tendría sentido porque no lo probarías en tu casa. Vamos a emplatar y vamos a probar. Eso está demasiado bueno. No olvides suscribirte a mi canal y si te gustó la receta no te vayas sin darle amorcito. Te voy a dejar esta receta por aquí si quieres una ensalada perfecta para acompañar estas berenjenas. Nos vemos en este video.